Buenos días, muchas gracias por sumarse a este espacio como es habitual. Hoy lo compartimos con Fernando Marengo, que bueno, un habitual expositor, y entendemos que nos va a ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en los mercados locales e internacionales, que bastante volatilidad estamos viendo, pero fundamentalmente nos va a dar elementos para poder entender qué es lo que sigue, que es lo más complejo. Muchas gracias, Fernando, y adelante. Hola, Saúl, buen día. Saludo a todos. Vamos a empezar. Un segundo, te comparto. ¿Ahí también viendo la pantalla? Sí, Fernando, se ve perfecto. Vale, ok, arrancamos. Gracias, Saúl. Empezamos con la parte internacional y después pasamos a Argentina. Una parte internacional, como planteaba Saúl, muy volátil y como era de esperar, digamos, un mercado muy volátil tratando de equilibrar el ajuste entre lo que pasa con inflación y actividad económica, con bancos centrales alrededor del mundo tratando de controlar la inflación, lo cual demanda políticas fiscales y monetarias contractivas. Y esas políticas monetarias y fiscales contractivas impactan sobre la actividad económica, pero sobre esto se van generando shocks externos, como es la invasión de Rusia a Ucrania, como es el tema del corte en el suministro de gas por parte de Rusia hacia el resto de Europa, el tema climático a nivel mundial y todo esto, es un escenario claramente volátil. Tienen las presiones inflacionarias, estos son los últimos datos de inflación del mes de agosto. Arriba lo que es la inflación, la headline, la total de la inflación, se ve volatilidad, abril datos más bajos, mayo y junio más altos, julio y agosto vuelven a caer. Claramente estos índices de inflación están fuertemente impactados por lo que pasa con energía, precio de materias primas en general. Cuando cae energía se desacelera la inflación headline, cuando sube energía vuelve a acelerarse la inflación, vuelve a caer, vuelve a desacelerar. Lo que sí se está viendo es que daría la sensación que las tasas de inflación, fundamentalmente en Estados Unidos, habrían tocado un pico y a partir de ahí la interanual empieza a bajar. En el caso de la zona del euro, más complicado, claramente por un tema energético, después hablaremos de algo puntualmente, Reino Unido lo mismo. Y si uno ve el caso de China, es muy particular, pero el caso de Brasil también da la sensación como que tocó un máximo y empezó a aflojar la tasa de inflación. Ahora, cuando vemos la inflación núcleo, en el caso de Estados Unidos, salvo el dato de julio, viene en torno al 0,6% mensual, con una tasa interanual que está en torno al 6%, mientras que si vemos otras regiones como la zona del euro, con algo más de volatilidad, pero también con una tasa interanual arriba del 4%, arriba de lo que busca los bancos centrales, Reino Unido el 7% y acelerando, y en el caso de Brasil, luego de haber tocado más de 11, desacelerando en el margen, pero da la sensación dos cosas. Primero, que las inflaciones headline dependen de lo que pase con precios de materias primas, y que las inflaciones núcleo, fundamentalmente en Estados Unidos, yo diría salvo Europa, en el margen empiezan a desacelerar. Cuando estamos puntualmente en Estados Unidos, y uno trata de entender qué pasó en el mes de agosto, la inflación fue 0,1 cuando el mercado esperaba menos 0,1. No fue un dato malo de inflación, pero claramente por arriba de las expectativas del mercado. Pero como siempre vengo planteando, hay un componente, vivienda, que pondera 40%, más de 40, 42% en el índice de precios minoristas, creció 0,8, y este 0,8 explicó 0,3 del 0,1 de inflación. Para entender la incidencia, si vivienda hubiese variado 0, Estados Unidos el mes pasado hubiese tenido deflación. ¿Por qué es importante esto? Por el ponderador que tiene, de nuevo, 42% del índice de precio al consumidor se va en gastos de la vivienda, lo cual incluye alquiler y renta presunta de la vivienda propia, y si se quiere, digamos, controlar el CPI o la inflación minorista, no se va a lograr hasta que empiece a bajar vivienda. Cuando vemos la inflación core, bueno, energía cayó 5%,
con lo cual la inflación core fue 0,6, interanual 6,3%, y cuando vemos la incidencia de esto, 0,4%. ¿Qué viene haciendo el mundo? El mundo viene ajustando. Primero, los precios de materias primas, que ya habíamos dicho hace un par de meses, que el año pasado teníamos la sequía en el cono sur, teníamos un problema energético en Europa, teníamos una serie de factores, y sobre esto, la invasión de Rusia a Ucrania, una serie de factores que impulsaban los precios de las materias primas al alza, pero dijimos, vemos que en algún momento el segundo trimestre de este año haría máximo y empezaría a aflojar, y es lo que está pasando. El petróleo tocó un máximo y bajó. Si vemos el caso de la soja, tocó un máximo, bajó, después subió, se está estabilizando por debajo de los niveles anteriores. El caso de maíz, algo similar, está creciendo en el margen. Y el caso de trigo creo que es el que menos repuntó el último tiempo, pero todo un comportamiento bastante similar. Un segundo trimestre de máximo, una caída y luego una recuperación en el margen. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los componentes de todos los índices de precios están relacionados o con energía y o alimentos, con lo cual que los precios internacionales dejen de subir, digamos, sería algo que ayudaría a controlar la tasa de inflación. Sobre esto tenemos el ajuste de la política fiscal, este es el caso de Estados Unidos, fuerte déficit hasta marzo del año pasado, posterior ajuste. Y este es el caso de Europa, donde el déficit fue más chico en plena pandemia que el que registró Estados Unidos. Estados Unidos llegó a tener un déficit de 20 puntos de producto, Europa de 8. Y este es el ajuste posterior, donde ajustó casi la mitad del déficit, pero no volvió a la situación prepandemia. Y esto es algo clave, que lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de Europa. Eso por el lado de precios de materias primas y por el lado de las políticas fiscales. ¿Y qué pasa con las políticas monetarias? Bueno, la Reserva Federal subiendo su tasa de política monetaria, el Banco Central Europeo la sube la tasa, Japón, el único que ni la bajó durante la pandemia ni la sube ahora, el Reino Unido, Inglaterra, que arrancó antes pero viene subiendo la tasa, y el caso de China, donde ya podemos sacar alguna conclusión, un China que viene, cuando todos suben la tasa, China bajando su tasa de política monetaria, un China claramente con un problema de crecimiento económico y un problema fundamentalmente en el mercado de real estate, un mercado siempre poco atractivo China por la falta de transparencia, pero fundamentalmente, digamos, en esta situación que vemos que el Banco Central empieza a bajar la tasa de interés, claramente está habiendo un problema de actividad económica que están tratando de subsanarlo. Y yendo un poco más profundo, dentro del sector de real estate, claramente tiene problemas China. Esto es lo que hacen los bancos centrales. ¿Qué hace el mercado? Tasa de los bonos del Tesoro, abril del año pasado, abril plena pandemia, diciembre del año pasado, marzo de este año, junio de este año, y esta es la tasa de ayer. Veníamos diciendo claramente que la curva se tenía que desplazar hacia arriba, que estos niveles verdes, digamos la curva verde, que eran las tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro americano en plena pandemia, era algo absolutamente, exclusivamente explicado por una burbuja que se originaba en transferencias extraordinarias que hizo el gobierno americano a los individuos, que eso le elevó el nivel de ingreso por encima del prepandemia, que como no se podía circular libremente, se cayó el consumo, lo cual generó una tasa de ahorro extraordinaria, y esa tasa de ahorro extraordinaria fue, junto con todo el flight to quality del resto del mundo, a demandar bonos del Tesoro americano. Entonces, ¿qué pasó? Subieron fuerte el precio de los bonos, cayó fuerte la tasa de interés, y un bono a 10 años rendía en torno al 0,5%, incluso por debajo del 0,5% en el momento de más aversión al riesgo. Decíamos, la curva tiene que ir subiendo, la curva subió y como era esperable, en el tramo medio de la curva, de 1 a 3 años lo que más subió, venimos planteando que es el tramo, digamos, que debería ser menos sensible a alzas de tasa, y efectivamente, si bien viene subiendo, es el que menos se va desplazando hacia arriba en los últimos meses, y creemos de nuevo que este es el tramo de la curva donde se ven rendimientos más interesantes. A ver, ayer uno podía comprar un bono del Tesoro a 2 años de plazo y tenía un rendimiento arriba del 4% anual, digamos, tasas que no se ven hace mucho tiempo en la economía internacional.
Cuando uno trata de ver la forma de la curva, claramente el tramo corto de la curva tiene que seguir subiendo. ¿Por qué? Porque los miembros de la Fed están proyectando hacia fin de año una tasa de política monetaria en torno al 4,5%, un poco por debajo del 4,5%. Entonces, si la Fed me paga tasa de 4,4 a fin de año, esta tasa claramente tiene que ir hacia arriba, con lo cual todo el tramo corto de la curva tiene que seguir subiendo. Esto es lo que más tiene que subir. En el tramo largo de la curva, ¿qué veníamos diciendo? El tramo largo de la curva tiene un componente, que es el financiamiento del déficit del gobierno americano. Y los que históricamente financiaron los grandes acreedores de Estados Unidos son China y Japón con su superávit en cuenta corriente. Entonces, estos dos países, que son los países de mayor superávit en cuenta corriente, con ese excedente compran bonos del Tesoro americano y son los principales acreedores de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se ve? Que consecuencia del alza de precios de materias primas desde fin del año pasado, fundamentalmente en temas energéticos, Japón y China, los dos están perdiendo su superávit en cuenta corriente, con lo cual se le complica, digamos, no tiene superávit en cuenta corriente, se le está reduciendo el superávit en cuenta corriente, con lo cual ese comprador de bonos del Tesoro, bueno, tiene menos poder de fuego. Entonces eso sería lo que está impactando en el tramo más largo de la curva. ¿Podría ir más arriba? Creemos que podría ir arriba, un poco más arriba, ¿hasta cuánto? 4,5, pongamos, entre 4 y 4,5 podría oscilar la curva de 10 años. Ahora bien, dicho esto, uno piensa, ¿pero esos rendimientos son rendimientos de largo plazo? Si uno ve los últimos 100 años de tasa de 10 años del gobierno americano, la tasa viene cayendo de manera secular los últimos 40 años. ¿Por qué? Básicamente por un tema de ahorro, un tema de envejecimiento de la población. Entonces, ¿qué va viendo? Que esa tasa en términos reales va cayendo hasta llegar a un nivel parecido al 1%. En la actualidad, claramente la tasa en términos reales es negativa, pero si uno cree que el Banco Central, que la Fed, va a controlar la inflación al 2%, el nivel de tasa necesario en términos nominales para tener una tasa real del 1 o 1,5% sería en torno al 3,5%. 3,5 4% debería ser el nivel de tasa de equilibrio de largo plazo. Yo diría más parecido al 3,5%. Pero de corto plazo, ¿podemos tener volatilidad acá? Sí, claramente dependiendo del déficit americano y de la demanda que haya por bonos del Tesoro. La semana pasada, la Fed decidió subir su tasa de política monetaria a 75 puntos básicos adicionales, que era lo que esperaba el mercado. El mercado estaba esperando una suba, le daba una probabilidad de más de 82%, de más de 80% una suba de la tasa de 75 basic points, pero a partir de ahí el mercado empezó a caer. Y cuando uno trata de entender qué es lo que pasó, estas son las proyecciones de crecimiento que tenía la Reserva Federal para este año, en marzo de este año. Estas son las proyecciones que hizo en marzo para este año. Estas son las proyecciones que hizo en junio para este año. Y estas son las proyecciones que presentó la semana pasada. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, los miembros de la Reserva Federal dicen, respecto de lo que esperábamos en junio, un fuerte ajuste a la baja en la tasa de crecimiento del PBI para el corriente año. Lo que antes era una expectativa de crecimiento de 1,7 cayó a 0,2%. Entonces uno diría, bueno, alerta, cuidado con esto. Pero en realidad ese ajuste tiene una buena noticia por detrás. ¿Cuál es la buena noticia? Que están diciendo vamos a crecer 0,2 este año. Ahora, cuando ya cayó actividad el primer trimestre y el segundo trimestre, para crecer 0,2 este año, que es lo que proyectan los miembros de la Fed, la economía debería crecer en el tercero y cuarto trimestre a un ritmo anualizado superior al 1% por trimestre. Hay un dato que hace la Reserva Federal de Atlanta, y que lo que dice que de acuerdo a Nowcast, va tomando información del mercado que va saliendo día a día, le da el tercer trimestre una recuperación en el PBI. Ahora, de acuerdo a lo que esperan los miembros de la Fed, la recuperación del tercero y cuarto trimestre sería más fuerte que esta. Entonces, de nuevo, fuerte ajuste a la baja, pero implícitamente hay una recuperación de actividad. ¿Qué dijeron de inflación? Esta era la proyección de inflación hecha en marzo para este año, esta la hecha en junio para este año, y esta hecha en septiembre para este año. Aumentó 0,2 la tasa de inflación
proyectada para el año, la verdad que nada preocupante. Entonces, si el dato de crecimiento es relativamente bueno y el de inflación proyectada no es tan malo, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está acá. Cada punto de esto es la proyección de un miembro de la Fed que dice dónde espera que esté la tasa de política monetaria a fin de año. Esto es lo que proyectaban en junio. En junio decían que esperaban que la tasa a fin de año sea 3,40%. En la proyección de la semana pasada, los miembros de la Fed, el promedio, dice que esperan que la tasa sea 4,40%. Subieron 1%, 100 basic points, la expectativa de tasa a fin de año, que también era esperable, pero este 4,4 se ubicó encima de lo que esperaba el mercado. El mercado estaba esperando algo más parecido a 4,2, y la Fed te dice, nosotros estamos viendo una tasa de 4,4 hacia fin de año. Y dado que están ajustando la proyección hasta este año, se ajusta también el año que viene y dice, habría una nueva suba el año que viene hasta 4,6%. Y creo que esto fue lo que más impactó en el mercado. La expectativa de los miembros de la Fed de tasa de política monetaria terminando en 4,60 en el primer trimestre del año que viene, claramente por arriba de lo que esperaba el mercado, y es lo que empezó a generar la reacción. Por su parte, el Banco Central Europeo hace algo parecido. Estas eran las proyecciones de crecimiento del Banco Central Europeo en junio, esperaba una desaceleración de actividad post-pandemia, pero la economía siempre creciendo. Y esto es septiembre. ¿Y qué espera el Banco Central? Bueno, que hacia fin de año Europa está en recesión. Y respecto de inflación, que esto es lo que esperaban en junio, un pico de inflación en el segundo trimestre de 7,5, y esto es lo que esperan en septiembre, un pico de inflación hacia el cuarto trimestre, arriba de 9%. Todo esto es el ajuste que se va llevando desde el punto de vista de los precios internacionales, política monetaria, política fiscal, qué van haciendo los bancos centrales y cuál es la expectativa que tienen los bancos centrales. Y de nuevo, la Fed lo que dice es, vamos a seguir subiendo la tasa, esa suba de tasa van a terminar en algún momento del año que viene, y en realidad crecimiento e inflación, crecimiento como que ven que se estabiliza y se empieza a recuperar actividad económica, mientras que inflación la ven estable de acuerdo a lo que venían proyectando los trimestres anteriores. El Banco Central Europeo no. El Banco Central Europeo dice, estamos viendo que ahora estamos entrando en recesión y que la tasa de inflación se nos está acelerando. Dentro de esto, y es parte de lo que venimos planteando, que es un desafío para la Fed, cómo es el proceso de ajuste, y esto lo dijo Powell en Jackson Hole, que dijo básicamente el Banco Central, la Fed, lo único que puede atacar es la demanda. Digamos, ¿cómo combatimos la inflación? A través de la demanda. ¿Y qué tenemos que hacer con la demanda? Tenemos que desacelerar la demanda. ¿Por qué hay que desacelerar la demanda? Porque en la medida que se desacelere la demanda, hay un efecto ingreso negativo, la gente se siente relativamente más pobre, y cuando me siento relativamente más pobre, ¿qué hago? Consumo menos, entonces eso desacelera la demanda, y por otro lado, estoy dispuesto a trabajar más, entonces aumenta la oferta laboral. La desaceleración de demanda con más oferta laboral, ¿qué hace? Me ayuda a equilibrar el mercado laboral y bajar las presiones salariales. Entonces, ¿qué dijo Powell? Y yo creo que lo puso de una forma muy clara. Dijo, se necesita some pain, algo de sufrimiento tiene que haber acá, a alguien le tiene que doler el ajuste este. Y nosotros, para ver esa necesidad de ajuste, el indicador favorito, pero si bien viene muy retrasado, ¿por qué? Porque se publicó recién el segundo trimestre y se publica trimestralmente, es qué le pasa al patrimonio neto de los americanos. ¿Por qué eso? Porque el patrimonio neto de los americanos es la riqueza final de la gente, digamos, es dónde quedó la riqueza de toda la economía en manos de los individuos y ONG. Y esta es la evolución del patrimonio neto, claramente influenciada por la inflación en los últimos 50 años, entonces lo vamos a normalizar y vamos a ver la relación patrimonio neto-PBI. ¿Qué nos permite este gráfico? Este gráfico nos permitió ver la burbuja de las .com y la necesidad de ajuste, nos permitió ver la burbuja inmobiliaria y la necesidad de ajuste, y el año pasado vimos esto de acá y dijimos claramente esto es insostenible, es imposible que el patrimonio neto haya crecido respecto a la economía pegando este salto acá.
De nuevo, ¿qué explica esto? Lo único que explica este salto acá es la extraordinaria tasa de ahorro que generaste durante la pandemia, yo diría, incluso al final de manera irresponsable. Entonces nosotros empezamos a plantear, es necesario que esta relación patrimonio neto ajuste, tiene que caer. ¿Cuánto tiene que caer? Yo diría que cayó una parte importante, pero todavía le falta seguir ajustando. ¿Y dónde le falta seguir ajustando? Bueno, fíjense lo siguiente. Esto es el patrimonio neto, llegó a un máximo en el cuarto trimestre respecto al PBI de 6,25 veces el patrimonio a PBI y cayó a 5,78 veces. O sea, ya ajustó, digamos, 0,5 del PBI. Ahora, cuando vemos ese ajuste que ya ocurrió, ¿dónde ocurrió? Bueno, fíjense, activo financiero, que había llegado a una relación de casi 5 veces activo financiero a PBI, viene desacelerándose, actualmente es 4,40, pero fíjense, acciones corporativas, había llegado a 132, está en 102, y acciones y fondos de pensión, que también tienen acciones de 133 a 120. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, una parte importante el ajuste vino exclusivamente por activos financieros. Y yo diría que una parte importante de ese ajuste ya ocurrió. Si uno dice índices, y yo diría índices, todavía me genera algo de ruido, yo creo que esperaría un poco más, y especialmente dada la volatilidad que hay, pero el ajuste dentro de los activos financieros ya se vio. ¿Qué es lo que no ajustó? Bueno, fíjense, inmuebles. Uno 7 veces el real estate respecto a PBI, 1,74, 1,76, 77, 81, 83. Lo que no para de subir es el real estate. Entonces, si uno dice, ¿qué le falta a la economía americana? Y a la economía americana lo que le falta es que ajuste el mercado inmobiliario. Acá un punto que... ¿por qué es importante el ajuste de ese mercado inmobiliario? Por dos cosas. De nuevo, porque a la medida que ajuste el mercado inmobiliario, el patrimonio neto va a ser más chico, la gente se va a sentir más pobre, y cuando la gente relativamente, no se va a sentir pobre, pero relativamente más pobre, ¿por qué? Porque le cayó el ahorro, le cayó el fondo de pensión y ahora le está cayendo el valor de su propiedad. Entonces, cuando relativamente esté más pobre, bueno, seguramente el consumo se ralentizará, pero al mismo tiempo que el consumo se ralentiza, lo cual me baja la demanda de empleo, quiero trabajar más, aumenta la oferta laboral. Entonces eso me ayuda a equilibrar el mercado de mano de obra. ¿Cuál es el segundo componente por el cual necesito que me ajuste el mercado de real estate? Porque como le dije antes cuando hablamos de inflación, housing pondera 42% en el índice de precios minorista. Entonces, si uno quiere vencer la inflación minorista, ¿qué tiene que ocurrir? Tienen que caer los alquileres. Ahora, dicho esto, y creo que se habla poco de lo siguiente, esta es la inflación minorista core de Estados Unidos, la variación interanual. Pandemia estaba en torno al 1%, tuvo algún salto, bajó, y desde el 1,2% subió arriba a casi 6,5%. Desaceleró y volvió a subir. Y esto es lo que estamos viendo todos los meses. Todos los meses decimos no afloja la inflación, el CPI core no afloja, venimos al 0,6 mensual, y es lo que yo les mostraba antes. Si queremos controlar esto, tienen que bajar los alquileres. Ahora la Fed no rige su política monetaria por el CPI, sino por el PCE. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El CPI es la canasta de consumo de un obrero industrial promedio americano. ¿Y qué es el PCE? Es el deflactor de todo el consumo de la economía americana. ¿Y qué es lo que se ve? Que cuando uno se fija las ponderaciones, el obrero industrial destina 40% de su ingreso al mantenimiento de la casa, a alquilar una casa, a la calefacción agua, enfriar la casa, todo lo que sea necesario, mientras que para el total de la economía, el housing pondera 22%. Y esto es lo que ve la Fed. ¿Y qué les mostraba? ¿Qué es lo que yo decía? A ver, que dependiendo, dado que acá pondera mucho housing y acá menos housing, cómo evolucione housing es qué está pasando en cada uno de los indicadores. Bueno, fíjense qué pasa con el PCE. Lo que fue 6,5% de inflación interanual core en el CPI, en el PCE fue 5,4%. Y fíjense la dinámica que tiene la inflación minorista, y fíjense la dinámica que tiene el deflactor de consumo.
¿Por qué? Por lo siguiente. Esto es lo que está pasando con los componentes de la inflación core no alquileres, y esto es lo que está pasando con alquileres. Alquileres se vienen acelerando y los componentes de la inflación core no alquileres viene cayendo. Entonces, ¿qué es lo que me muestra esto? Que como en el CPI esta línea azul pondera 42%, bueno, en la medida que siga subiendo, me acelera la tasa de inflación core o me genera resistencia a que baje la core. Ahora, cuando yo veo el resto de los componentes que vienen ajustando a la baja, bueno, cuando yo voy al PCI, esto pondera más, entonces me lo tira al PCI más rápido hacia abajo. Entonces, ¿qué trato de decir? Cuidado, que estamos todo el tiempo viendo CPI, que está fuertemente influenciado por alquileres, pero la Reserva Federal ve otro índice de precios, donde el otro índice de precios no tocó los máximos de la inflación minorista, y en el margen viene desacelerando más rápidamente. ¿Por qué se vienen acelerando alquileres? Básicamente por lo siguiente. La Reserva Federal sube la tasa de interés. Cuando la Reserva Federal sube la tasa de interés, sube el costo de los créditos hipotecarios. Y yo que soy propietario de una vivienda que doy en alquiler, cuando me sube el costo del crédito hipotecario, ¿qué hago? Y se lo pasa al inquilino. Entonces, si yo quiero controlar esto, que son los componentes de la inflación minorista dentro del CPI, quiero controlar estos índices, ¿qué necesito? Bueno, lo que necesito es que se dé una combinación. ¿Cuál es la combinación? Que si bien la tasa de crédito hipotecario subió, que me caiga el precio de la vivienda para que la combinación tasa más alta, precio más bajo, ¿sí?, sea más conveniente que pagar alquileres que no paran de subir. Entonces, cuando ocurre eso, el mercado de alquileres empezará a aflojar. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, claramente cuando sube la tasa sobre el eje de la izquierda, hay menos demanda de crédito hipotecario para refinanciar. Acá yo estaba a la tasa del 3%, quería refinanciar mi crédito hipotecario, ahora no tengo ningún incentivo a refinanciar el crédito. Pero sobre el eje de la derecha, fíjense cómo cae la demanda para comprar viviendas nuevas. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque el crédito aumentó y la casa está cara. Entonces la combinación de una tasa alta con casa cara, ¿qué hago? Y no estoy dispuesto a comprarme una casa. Entonces no demando crédito hipotecario. Esto es lo que está pasando con las ventas de propiedades en Estados Unidos. Claramente tiene un comportamiento estacional, pero fíjense cómo cayó fuertemente la venta de viviendas. ¿Y por qué? Básicamente porque cuando uno se fija qué porcentaje de las ventas podrían ser financiadas por una familia tipo, antes de que subiera la tasa, el 65% de las ventas podrían ser financiadas por el ingreso de una familia tipo. Ahora, como subieron tanto las propiedades, subieron tanto la tasa de interés, fíjense cómo cayó eso, ahora poco más del 40% de las familias tipo podrían comprar una casa. O lo que es lo mismo, la inversa, esto es el precio de una propiedad media sobre el ingreso de los americanos. ¿Qué pasó? Bueno, el precio de una propiedad venía más o menos siendo 3 veces y media el ingreso, ahora llegó a ser 4,5. Entonces hay menos gente elegible para demandar un crédito hipotecario, entonces eso me empieza a ralentizar el mercado. ¿Se puede esperar una baja de precio como le ocurrió en 2008-2009? No. ¿Por qué? Porque esta es la evolución del activo de los americanos en inmuebles, en bienes inmuebles. Esto fue la burbuja 2006-2007, la caída posterior, cómo subieron los precios y cómo se aceleró durante la pandemia. Pero estos eran los créditos hipotecarios. Entonces fíjense que para valores de propiedades que son casi el doble de lo que llegaron a ser durante la crisis anterior, el nivel de crédito en dólares es el mismo que el de aquel momento. Entonces, ¿qué me muestra esto? Que el mercado hipotecario está muy poco apalancado. No es como en el 2006-2007, que la suba de precios estuvo explicada fuertemente por una expansión de crédito. Si nos fijamos ahora, esa suba de precios que se dio, no está explicada por una expansión de crédito. ¿Por qué? Por la tasa de ahorro extraordinaria que tuvieron los americanos. Y esta es la clave para desacelerar el CPI, pero de nuevo recuerden que en la Fed lo que se fija es el PCI. Estos son los subcomponentes de alquiler dentro de la inflación minorista, que es
¿qué pasa con el alquiler de la vivienda propia o del alquiler, el alquiler de una vivienda, la línea naranja, o la renta presunta de la vivienda propia? Pero estos son, ¿qué pasa hoy con todos los contratos de alquiler? Y esos contratos de alquiler tienen contratos que se fijaron hace un año, hace 11 meses, hace 6 meses, hace 3 meses y hoy. Entonces esto es un promedio de todos los alquileres vigentes actualmente en la economía. Pero hay un índice de Zillow que me muestra qué va pasando con los alquileres mes a mes. Esta es la evolución que tiene. Fíjense cómo cayó durante la pandemia, se mantuvo estable, y después que pasó la pandemia empezó a crecer fuertemente los alquileres y siguen creciendo. Entonces, ¿esto qué es lo que me hace? Que en el margen, estos subcomponentes de la inflación minorista se vayan acelerando. Ahora, dos cosas importantes a tener en cuenta. La primera es que si bien los componentes de housing dentro del CPI es esperable que se vayan acelerando, lo cual le va a generar resistencia a la inflación core, ¿sí? El resto de componentes de la inflación core está bajando. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces ya empieza a ser un problema aparentemente más de un sector de la economía que un problema inflacionario global. Y lo segundo que es clave es que, de nuevo, que si alquileres sube, pero el resto viene bajando, cuando la Reserva Federal va a ver qué pasa con el deflactor de consumo, va a ver que le sigue cayendo el deflactor de consumo. Entonces, ¿eso qué hace? Nos pone en una posición más cómoda la Reserva Federal respecto de las próximas decisiones de política monetaria. ¿Qué creo yo? Que la Reserva Federal por ahí sube 2 veces más la tasa este año, y dado que también hay un lag en la implementación de la política monetaria, no necesita seguir subiendo el año que viene. Ahora lo que el mercado espera, y la Fed dijo, bueno, vamos a seguir hasta el año que viene a 4.60, yo creo que es posible que suba en la reunión ahora el 2 de noviembre, después el 12 de diciembre, y después no necesite más suba, o por lo menos que haga un parate para ver cómo evoluciona, cómo se transmite la política monetaria. Europa, ya les anticipé algo porque la preocupación respecto de Europa, básicamente cuando uno ve indicadores de actividad de Europa, como son viejos, muestra crecimiento, a diferencia de Estados Unidos, que cayó actividad económica el primero y el segundo trimestre. En el caso europeo la economía creció primero y segundo trimestre, pero Europa tiene un serio problema. ¿Cuál es el serio problema? Que Rusia le cortó el suministro de gas, y esto genera una primera vuelta de problemas, que la primera vuelta de problemas es no tengo gas. Entonces no tengo gas, se me complica la producción industrial, no puedo generar electricidad, con lo cual se me complica de nuevo la producción, y esto me genera problemas de oferta. Pero al mismo tiempo, como no tengo gas, me sube el precio del gas. Entonces, parte del ingreso los europeos lo tienen que destinar a cubrir las nuevas tarifas energéticas, pero al ser la energía un insumo, se me mete de nuevo en inflación, con lo cual caen los salarios reales. Lo mismo que pasa en todos lados. Ahora, entonces tengo un problema de oferta y un problema de demanda que me llevó a la economía europea a recesión. Pero eso hay que agregarle algo adicional. ¿Qué es lo adicional? Que como el impacto sobre el consumo es tan fuerte, los gobiernos empiezan a decir, tenemos que tomar medidas paliativas, hay que ver cómo resolver esto. ¿Y cuál es la medida paliativa? Y básicamente disociar los precios domésticos de los internacionales. Cuando yo quiero disociar los precios domésticos de los internacionales, como argentinos sabemos exactamente qué es lo que pasa. Me empieza a subir el gasto en subsidios energéticos, me sube el gasto público, y cuando me sube el gasto público me aumenta el déficit fiscal. Me aumenta el déficit fiscal en una Europa que, como les mostré hace un rato, en la pandemia subió el déficit, después ajustó, pero no volvió al nivel prepandemia. Entonces ahí se separan dos grupos de países. Los del norte de Europa, los del norte de la zona del euro, donde esos países tienen un déficit más alto que prepandemia, pero la deuda les viene cayendo en términos del producto. Y después tenemos los países del sur, fundamentalmente Italia y Grecia, donde no volvieron a ajustar el déficit fiscal y la deuda le viene creciendo en términos del PBI. Entonces, Europa tiene un problema de actividad económica, tiene un problema inflacionario, y ahora se le suma un problema fiscal, que incluso ayer, la semana pasada, el Reino de Inglaterra salió
a decir que va a congelar la tarifa por un par de años, se va a hacer cargo de todo el déficit, tiene una fuerte expansión del déficit fiscal y del endeudamiento. Entonces, cuando uno dice, ¿qué está pasando con la libra? Bueno, claramente todas son señales que se dicen China no está bien, Europa está mal, entonces ¿a dónde hay que ir? A Estados Unidos, y en todo un escenario de incertidumbre, los flujos de capitales van hacia Estados Unidos y te generan además el encarecimiento del dólar a nivel mundial. ¿Por qué? Por un risk off, digamos, alguna forma de un flight to quality. La gente que no encuentra dónde alocar sus activos y dice, ¿a dónde hay que ir? Vamos a Estados Unidos. Entonces, se empiezan a ir todos los flujos a Estados Unidos y esto genera el fortalecimiento del dólar. En el caso puntual de Europa, la situación es tan heterogénea entre países que salieron con un programa que se llama el TPI, el Transmission Protection Instrument. ¿Qué es este Transmission Protection Instrument? Como tienen que dar una clara señal que van a luchar contra la inflación y que no se pueden negociar ni contratos ni salarios a estas tasas de inflación que no son normales, ¿qué es lo que dice el Banco Central Europeo? Yo tengo que seguir subiendo la tasa de política monetaria. Ahora, cuando el Banco Central Europeo sube la tasa de política monetaria, ¿qué le pasa al costo de endeudamiento de todos los países con deuda? El costo le sube. Entonces esa deuda se vuelve más divergente, digamos, va creciendo más en términos del producto. Entonces este TPI lo que hace que, bueno, el Banco Central Europeo por un lado dice, bueno, yo te subo la tasa para mostrarte que quiero pelear contra la inflación, pero por otro lado, como hay países que tienen problemas, ¿qué es lo que voy a hacer? Y tengo que salir a comprar bonos de esos países en problemas. Entonces, por un lado, te trato de dar señales de que voy a ser contractivo, y por el otro lado tengo que ser expansivo, porque si no voy a empezar con problemas de deuda, y esos problemas de deuda después los vemos reflejados en los balances de los bancos, y cuando lo vemos en los balances de los bancos, ya no sabemos quién es la contraparte de esos bonos, entonces empiezan los problemas más serios. Para terminar, yo creo que ya la parte internacional, esto resume lo anterior. De nuevo, creo que en Estados Unidos, con buenas noticias dentro de lo que es inflación, fundamentalmente del PCE, no tanto en el CPI, con de los componentes que no son alquileres desacelerándose, con alquileres que van a seguir tirando hacia arriba, porque eso necesita una solución del mercado hipotecario, que en realidad ya arrancó, el mercado de real estate ya empezó ese ajuste. Claramente la economía mundial va a una desaceleración, como lo venimos planteando hace tiempo. Era imposible pensar otro crecimiento como el del año pasado, que solo fue posible gracias a la post-pandemia. El mundo se desacelera, China en problema, Europa en problema, Estados Unidos, sigo manteniendo mi posición de que creo que se puede evitar, el escenario más probable que se evite un hard landing, e incluso creo que viendo la dinámica que estás teniendo, y podrías tener un soft landing bastante soft, digamos, bastante tranquilo, y que la Reserva Federal puede ser que suba las tasas un par de veces más y que el año que viene no necesite subir más tasas. Claramente estamos en un mercado volátil y preocupado. Como hace un año nadie se preocupaba por inflación, hoy todo el mundo, hace un año la Reserva Federal decía que la inflación era un problema transitorio, y desde acá hace un año dijimos, esto no parece algo transitorio. Bueno, ahora parece que el mercado, preocupado por inflación, suba de tasa, los impactos sobre la actividad económica, de esa aceleración, bueno, eso era lo esperable que tenía que ocurrir. En el momento que eso ocurre, claramente el mercado se ve afectado y genera mucha volatilidad, porque no se sabe cuáles serían los mínimos, pero creo que dentro de todo ese contexto hay algo que es clave y que ya lo hablamos alguna vez acá, que es fundamentalmente que la economía americana no está apalancada. Entonces, si uno dice un hard landing, a ver, hay poca deuda en la economía americana, y en realidad el sector que se endeudó fuertemente durante los últimos años fue el Tesoro americano, y nadie está esperando que vaya a haber un problema crediticio del gobierno americano. El último punto, y nos metemos a Argentina y después quedamos abiertos a preguntas, creo que al mundo también le falta la experiencia de la inflación. Ahí nosotros somos campeones del mundo, digamos. Pero ¿por qué le falta la experiencia de la inflación? Porque uno ve análisis del mundo y nadie está incorporando el efecto inflacionario. Me hablan de qué pasa con los balances y las ventas de las compañías. Ajustemos por una inflación de 10% y vamos a ver qué está pasando con las ventas en términos nominales. Me hablan de los earnings, bueno, lo ajustemos por inflación y veamos.
el balance del Banco Central que no se achica, uno agarra la Fed y le pone la inflación del último año, y en realidad el balance de la Fed se está achicando en términos reales. De nuevo, creo que como el mundo no tuvo en los últimos 40 años inflación, hoy no hay ningún analista de mercado que entienda cómo el fenómeno inflacionario, los impactos que tiene y cómo los ajustes se van dando vía inflación. Creo que el ejemplo más claro es si uno agarra la deuda americana, que en la pandemia llegó a ser 120% del PBI, o está más cercana del 100%, a pesar de que sigue con un déficit fiscal. ¿Por qué? Y bueno, porque la inflación le va licuando en parte esa deuda. ¿Creo que es un efecto buscado? No, no, yo creo que van a luchar y van a bajar la inflación al 2%, que están yendo en esa dirección, y que ya hicieron gran parte de lo que tenían que hacer. De nuevo, los activos financieros creo que hicieron gran parte del ajuste necesario, creo que le puede quedar otra parte del ajuste, pero ahora falta el mercado de real estate que empiece el ajuste. Argentina. Argentina, vamos a poner un par de cuadritos teóricos para entender qué es lo que se está haciendo en Argentina. Si uno dice, ¿cuál es la oferta de pesos en Argentina? Básicamente se emiten pesos para financiar el déficit, menos lo que coloque de bonos. Y esta oferta de bonos se va a igualar a la demanda subiendo tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, la demanda iguala a la oferta, entonces yo emito pesos por el déficit menos los bonos que me demandó el mercado. ¿Para qué demando bonos? Porque hay inflación, un porcentaje de la inflación, yo demando pesos, como suben los precios, yo cada vez tengo que tener más billete en la billetera, porque me sale más caro el almuerzo, el taxi, la nafta, todo, entonces cada vez tengo que demandar más pesos. Y después hay otro componente exógeno que yo puedo demandar peso, dejar de demandar peso, digamos, para atesoramiento o confianza. ¿Qué me permite eso? Que yo digo, a ver, hay un mercado, todo el tiempo estamos viendo el mercado de cambio, y lo que pasa en el mercado de cambio es contraparte de lo que pasa en el mercado de pesos. Entonces, si yo quiero equilibrar el mercado de cambio, ¿qué tengo que hacer? Equilibrar el mercado de pesos. Si yo equilibro el mercado de pesos, que hago que la demanda de pesos sea igual que lo que estoy emitiendo de pesos, ¿qué es lo que me genera eso? Bueno, me genera que no haya pesos excedentes para ir a comprar dólares. Entonces, si yo igualo la oferta y la demanda de pesos, llego a esta formulita de acá. ¿Qué me dice esta formulita de acá? Que la inflación va a depender del déficit fiscal menos cuántos bonos demanda el mercado, menos cuántos pesos demanda el mercado por temas de atesoramiento independientemente de la inflación. ¿Para qué pongo esta formulita? Porque si uno dice, ¿qué está haciendo Massa? Y bueno, lo que está haciendo Massa es como que vio esta fórmula y dijo, vamos al numerador de esta fórmula. Entonces esta fórmula del numerador tiene el déficit que está haciendo, atacando el déficit fiscal. ¿Qué más? Vía subsidio, tarifa y vía pisando partida. ¿Qué más dice? Bueno, tengo que recomponer la demanda de bonos. ¿Cómo recompongo la demanda de bonos? Subo la tasa de interés y voy al mercado y le digo, ¿qué instrumento querés? No, uno que ajuste por inflación. No, uno que ajuste por tipo de cambio. No, mejor uno que ajuste por inflación o por tipo de cambio. Bueno, emito bonos duales, entonces aparece milagrosamente demanda de bonos. Y un tercer componente que es la demanda de pesos. ¿Y la demanda de pesos de qué depende? De la confianza. Entonces, para que esta demanda positiva no va a ser, pero por lo menos no sea tan negativa, ¿qué es lo que hago? Y bueno, trato de fortalecer las reservas para que haya un poco más de confianza en el peso. Cuando yo me fijo ese plan de Massa, claramente yo digo, es un programa que está implementando los parches correctos. Son parches, pero lo están metiendo en el lugar correcto los parches. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Dice, bueno, a ver, justamente lo que está haciendo de corto plazo te está ayudando a equilibrar la situación. Equilibrarla en un nivel exorbitantemente elevado, pero equilibrándola al fin. ¿Qué es lo que hace? Reduce el déficit fiscal, entonces baja la necesidad de financiamiento de corto plazo. Aumenta la demanda de deuda local, entonces disminuye la necesidad de emisión de pesos, a la vez que despeja los vencimientos de corto plazo. No hay tantos vencimientos de deuda de corto plazo. Y fortalece la reserva y dialoga y hace un diálogo razonable con los organismos internacionales que hace intentando dar una sensación de solidez en el Banco Central y evita un default con el Fondo Monetario. Esas son las bases del programa. Pero ese programa, que hoy me genera cierta estabilidad, yo creo que es la génesis de los problemas en el futuro.
Cuando nos fijamos qué pasó en el mes de agosto, bueno, fíjense, el gobierno tuvo un déficit, en vez de pedirle plata al Banco Central, le devolvió plata al Banco Central, emitió bonos, y después tenemos que las entidades financieras redujeron su tenencia de bonos, pero la mayor diferencia respecto a los meses de junio y julio es que apareció una fuerte demanda de bonos. Entonces, esta demanda de bonos, ¿qué permitió? Financiarlo al gobierno, que financió el déficit fiscal y todavía le dio para comprar dólares, para pagar deuda en dólares y para acumular depósitos. Esta demanda le permitió al Banco Central vender parte de los bonos que había comprado los 2 meses anteriores, y esta demanda le permitió a las entidades financieras de deshacerse de parte de los bonos. Entonces, esta demanda de bonos, ¿qué permitió? Bueno, que la emisión de pesos necesaria en el mes de agosto fuese negativa. Entonces no hubo tanta emisión de pesos. Si no hubo tanta emisión de pesos, no hay tantos pesos para ir al mercado de cambio. ¿Cuáles son las medidas? Acá tiene demasiado número, pero me centro en dos. Fíjense, el gasto primario en agosto creció 61% interanual, claramente por debajo de la tasa de inflación. Pero además, por debajo de lo que venía creciendo el gasto los primeros 8 meses del año. Entonces, ¿qué viene haciendo? Bueno, claramente está pisando gasto y está atacando los subsidios energéticos. Ahora, ¿por qué digo esta es parte de la génesis de los problemas futuros? La pregunta es, el año que viene, un año electoral, ¿se va a poder seguir con el gasto por debajo de la inflación y ajustando el déficit fiscal? Primer duda. Esta es la evolución del déficit, gran déficit en pandemia, ajuste post pandemia, cómo creció desde las elecciones el año pasado, pero fíjense los últimos 2 meses, julio y agosto, cayendo el déficit, y en términos del producto cae un poco más el déficit. Ahora, cuando yo me fijo cómo se financia ese déficit, fíjense, las áreas naranjas, el déficit fiscal, ¿cómo se financia? Los últimos 2 meses colocando deuda. Entonces, al haber financiado el déficit colocando deuda durante julio y agosto, ¿qué le permitió al gobierno? Cancelar deuda con el Banco Central. Entonces, parte de los pesos que se emitieron los meses anteriores, ahora el gobierno se lo está devolviendo. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que está haciendo? Secando la plaza de pesos, básicamente. Cuando uno se fija el balance del Banco Central, en el activo tiene reserva, en el pasivo tiene la base monetaria, que son pesos, básicamente, los pesos que emite el Banco Central, le da crédito al gobierno y a las entidades financieras, pero parte de estos pesos que emite lo puede esterilizar vía LELIQ o pases pasivos. Entonces la diferencia entre este crédito y estos otros pasivos se llama crédito interno neto. Y esto, al ser un balance, una identidad contable. ¿Qué me dice? Que reserva más crédito interno neto tiene que ser idéntico a la demanda de base monetaria. Si despejo, me queda que la variación de reserva va a ser igual a la variación en la demanda menos la variación de crédito interno neto. Básicamente, ¿qué me dice este cuadro? Y yo creo que una de las cifras vitales a seguir día a día en Argentina. Es decir, agarremos el mes de junio. En el mes de junio y julio, el Banco Central tuvo que emitir 1.4 billones de pesos para financiarlo al gobierno. Parte como adelanto, pero esta fue la compra que hizo de bonos del gobierno. Entonces esta fue la emisión de pesos del Banco Central. Ahora parte de esta emisión de pesos se esteriliza vía pases y LELIQ. Bueno, fíjense en junio la fuerte esterilización, entonces se emitió 1 billón de pesos, pero como las entidades financieras demandando pases y LELIQ esterilizaron 875.000 millones, los pesos que se inyectaron en la economía fueron solo 125.000 millones. En junio fue distinto. La expansión, la emisión de pesos fue de 400.000, pero las entidades financieras, en vez de esterilizar, estuvieron sacándose pesos de encima. Entonces la expansión de crédito interno fue de más de 600.000 millones. Esta inyección de liquidez, que es el resultado de lo que financia el gobierno menos lo que esterilizan las entidades, si no es demandado por el sector privado de la economía, me termina impactando en reservas. Ahora, fíjense qué pasó en agosto. El crédito interno cayó. Y no solamente que cayó, sino que después cayó la demanda, entonces me impactó con reserva. Pero está bajando crédito interno. Y si nos fijamos los primeros 20 días de septiembre, fíjense cómo está cayendo crédito interno. Entonces, ¿qué se está haciendo?
se está secando la plaza, básicamente. ¿Cómo se seca la plaza? Subo tasa de interés, entonces hay más demanda de bonos, subo tasa de interés, hay más demanda del ELIX y pase del Banco Central, entonces los pesos que andaban circulando dejan de circular y ahora están todos inmovilizados. Si los pesos los estoy secando de la plaza, no hay pesos para comprar dólares. Este es el gráfico de crédito interno neto, cómo se volvió fuertemente negativo. Ahora, lo primero que plantea la gente es, bueno, está bien, pero están subiendo los pasivos del Banco Central. Obviamente suben los pasivos del Banco Central, es una verdad de pelogrullo, digamos, obviamente tienen que subir. Ahora, cuando yo me fijo esa suba de los pasivos del Banco Central, lo pongamos en términos reales. ¿Qué quiere decir? Veamos los pasivos del Banco Central de hoy respecto a los de un año pasado, pero los del año pasado lo ajustemos por inflación. Bueno, los pasivos están cayendo 22% respecto a inflación. Entonces, ¿me preocupa la dinámica de esos pasivos? La verdad que no. Y un tema adicional, estos 5.5 billones del ELIX y PASE, a diferencia de lo que pasó inicialmente con el gobierno anterior, que eran las LEVAC, y las podían tener no entidades financieras, ahora esto lo tienen solamente entidades financieras. ¿Y por qué es importante eso? Porque estas LELIX y PASE son la contraparte de los depósitos en pesos. Esto no me puede correr si no me corre los depósitos en pesos. Ahora, ¿qué probabilidad hay que me corran los depósitos en pesos cuando la monetización de la economía me está cayendo de manera permanente? Tenemos un sistema financiero mínimo que es solamente transaccional y el resultado de la inflación voy licuando todos los pasivos monetarios en términos reales, con lo cual cuando me fijo la cantidad de pesos más depósitos privados en pesos que hay en la economía, es el mínimo desde el 2002, salvo cuando Macri le explotó el tipo de cambio. Entonces, la verdad es que uno dice, y veo pocas probabilidades que haya una corrida de depósito en pesos. Si los depósitos en pesos no me corren, las LELIX y los PASE van a seguir dentro de los bancos eternamente. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? El tipo de cambio, digamos, el año pasado se depreciaba al 1%, a principio de año al 2%, en el segundo trimestre al 3%, tercer trimestre al 4%, en agosto ya al 5%, y empecé a acelerar y ahora estoy yendo a un ritmo cercano al 6%. Cercano al 6% siempre por detrás de la tasa de inflación. Y esta es la apreciación del tipo de cambio real. Ahora, ¿qué es muy importante? Bueno, cuando nosotros proyectamos, decimos cuál es el escenario más probable, el deterioro progresivo. ¿Y qué es el deterioro progresivo? Justamente lo que viene pasando hace un año. Como yo no termino de hacer el ajuste fiscal de fondo, porque no puedo, no quiero, no tengo poder político, por lo que fuere, yo cada vez necesito más inflación. ¿Para qué? Para ir licuando mientras tanto el gasto público. ¿Y cómo logro esa inflación? Acelerando el ritmo de depreciación del tipo de cambio. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, yo acelero el tipo de cambio, se acelera la tasa de inflación, entonces, ¿qué es lo que licúo? Básicamente jubilaciones, pensiones y planes sociales, que se ajustan trimestralmente. Entonces, desde hoy hasta dentro de un trimestre que lo vuelvo a ajustar, como se aceleró la tasa de inflación, lo licúo. Ahora, dentro de un trimestre vuelvo a ajustar jubilaciones, pensiones y planes sociales. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, ahora necesito un poquito más de inflación. Entonces, ¿qué hago? Y acelero un poco más el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial y en la forma en la cual el gobierno va consiguiendo, entre comillas, financiamiento. ¿Por qué se consigue así financiamiento? Porque si el gobierno se quiere financiar con deuda, ¿qué es lo que hace? Emite bonos. Y si los bonos no son demandados, ¿qué es lo que hace? Cae el precio del bono o sube la tasa de interés hasta que aparece la demanda. Ahora, cuando el gobierno se quiere financiar emitiendo pesos y emite más pesos de lo que demanda la economía, ¿qué le tiene que pasar al precio del peso? El precio del bono caía. Bueno, el precio del peso también tiene que caer. ¿Cómo cae el precio del bono? Cuando sube la tasa de interés. ¿Cómo cae el precio del peso? Cuando se acelera la tasa de inflación. Entonces, el mecanismo de ajuste del mercado de pesos es, como en el bono, la tasa de interés, en el peso, en la tasa de inflación. Estas eran las intervenciones del año pasado, se llega hasta octubre comprando dólares y a partir de ahí se pierden dólares, y esto es lo que era este año. Hasta octubre del año pasado habías comprado 7.200 millones de dólares, este año 200 millones de dólares, claro, problema en los primeros 8 meses del año. Y esto es septiembre. Septiembre del año pasado, como ya empieza la parte estacionalmente mala, perdías 1.000 millones de dólares, ahora este septiembre venís comprando más de 2.500 gracias al dólar soja,
que según el gobierno se compró más de 5.000 millones de dólares. Ahora, así como le decía, el ajuste fiscal en parte es la génesis de los problemas futuros. ¿Por qué? Porque voy a tener el problema político de seguir ajustando el año que viene. Yo le decía, hay un segundo tema. El segundo tema, el Banco Central quiere mostrar que tiene más reserva para mostrar cierta solidez y que haya por lo menos alguna recuperación marginal en la demanda de pesos. ¿Y cómo lo logró eso? Con el dólar soja. Ahora, ¿cuáles son los problemas del dólar soja? Primero, que son dólares que está comprando el Banco Central de liquidación futura. El campo no venía reteniendo, sino que lo que hizo es la soja que iba a la soja y maíz que me iba a liquidar a futuro, dijo, maíz, piso todo el maíz, te adelanto toda la liquidación de soja. Entonces, a partir del 1 de octubre, uno diría, y la liquidación va a caer fuertemente. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario se financió liquidándome soja con la promoción que me diste de tipo de cambio. ¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema es que para comprar esos 5.000 millones de dólares, la forma de comprarlo es emitiendo pesos. Entonces, ¿cuántos pesos tuvo que emitir el Banco Central? 1 billón de pesos, que es casi lo mismo que emitió durante junio y julio para intervenir en el mercado de deuda SER. Entonces, hizo una fuerte emisión de pesos que todavía no impactó en el mercado de cambio. ¿Por qué? Porque al ser pesos que hoy no necesita el campo, vendió la soja a 200, le dieron los pesos y quedó depositado en un banco y el banco lo esterilizó. Pero a partir del 1 de octubre, cuando ese productor de soja tenga que pagar algo, ¿qué va a hacer? No me liquida dólares y va a ir al banco a sacar los pesos que tiene depositados. Y esos pesos que estaban esterilizados van a empezar a vuelta en la economía. Entonces algún impacto va a empezar a tener el mercado de cambio. ¿Y cuál es el tercer problema? El tercer problema es que como estoy comprando dólares a 200 y vendiéndolo a 140, tengo una pérdida de 60 pesos en el medio, lo cual me genera, en realidad no un cuasi fiscal, pero un incremento de la deuda del sector público. El sector público le dijo al Banco Central, no te preocupes, yo me hago cargo de la diferencia, te doy un paga-Dios, un bono del gobierno que le coloca al Banco Central para que no aparezca la pérdida en el Banco Central. Listo, solucionó el problema. Ahora, cuando vemos cómo venía liquidando el sector productor de oleaginosas y cerealero, venían récord histórico, no te venían reteniendo. Es básicamente, ¿qué hizo el sector? Te anticipó a septiembre la liquidación de los próximos meses. ¿Qué le pasa al tipo de cambio? El oficial se viene acelerando sobre el eje de la izquierda, el contado con liquidación que había tocado un máximo cayó, se estabilizó, y esto es la sensación entre muchas comillas de veranito, pero con una volatilidad enorme. Y el contado con, y la brecha, que había caído desde el momento que estábamos en el abismo, casi 165%, cayó al 100%, bueno, que bien estamos, ahora estamos en 115%. Yo diría que las últimas 3 semanas, la repregunta que más recibí es, ¿y no vale hacer el carry en peso ahora? ¿No tiene sentido? Y hay 2 comentarios. Si alguien tiene que vender dólares para colocarse en tasa de interés, que en algún momento va a tener que volver a dólares, tiene un costo de entrada y salida tan grande que la verdad, y dada la volatilidad que hay, que yo creo que es por lo menos riesgoso, si no, no aconsejable. Ahora, la otra pregunta es, bueno, ¿y si ya tengo pesos, me dolarizo ya o espero un poco más? Creo que se puede hacer carry de corto plazo en Argentina es 2 meses, no más que 2 meses. ¿Por qué? Porque si bien creo que en octubre y noviembre van a empezar a dar vuelta los pesos del dólar soja, el gobierno se va a enfocar fuertemente en tratar de que la brecha no suba. ¿Por qué? Porque creo que esa es la preocupación fundamental del gobierno o del ministro de Economía, mantener la brecha baja, y con los dólares que compró podría indirectamente intervenir en esa brecha. En diciembre te juega al favor la demanda de pesos estacional. ¿Qué es la demanda de pesos estacional? Que en diciembre todos andamos con más peso en el bolsillo por medio aguinaldo, vacaciones, fiesta y todo esto. Entonces eso te genera cierta estabilidad en el mercado de cambio. Ahora, mediano plazo, mediano plazo argentino, principio del año que viene, bueno, yo creo que ya vamos, de nuevo, este dólar soja que de corto plazo te da estabilidad, bueno, creo que de mediano plazo, junto con
las presiones que ya vas a empezar a tener políticas, te va a empezar a generar incertidumbre, más ruido, digamos. Este es el tipo de cambio respecto de inflación al tipo de cambio oficial, claramente retrasado al nivel de Macri antes que le explote el tipo de cambio en 2018, con cepo, de distintos tipos de cambio y todo esto, claramente hay un atraso cambiario. Ahora, cuando uno dice, bueno, el tipo de cambio de equilibrio es el contado con liqui a 300, y uno dice, no, la verdad que si yo agarro el tipo de cualquier transacción económica en Argentina y la divido en 300, Argentina está tirado de barato. En la foto. Si a esto le ponemos una película y decimos, oye, el oficial ¿en cuánto está? En 150. ¿Y la inflación al cuánto viene? Al 100% anual. Bueno, en un año, uno diría, si el tipo de cambio va a seguir la inflación, el oficial que hoy es 150 debería ser 300. Y si a ese 300 le pongo una brecha del 100%, hoy es 115%, y el contado con liqui en un año debería estar en torno a 600. Entonces, de nuevo, la foto de hoy, el contado con liqui es caro. Ahora, cuando le ponemos una película de inflación por delante, claramente se empieza a ver que eso se vuelve más barato. El tercer punto clave acá, yo decía, bueno, el gobierno, incrementando la codicia y la demanda de bonos, despejó las necesidades de financiamiento de corto plazo. Muy buena noticia. Pero ¿a costa de qué? A costa de que me empiezan a aparecer estas barras rojas, que son los bonos duales, ya no solamente la barra amarilla, que era la deuda que ajustaba por inflación, o la verde, que es la deuda que ajustaba por tipo de cambio, sino ahora el gobierno se compromete a pagarme el mayor entre inflación y tipo de cambio. Para que no tengamos que pensar si demando SER o dólar link, ahora te ofrezco el bono dual. Pero con un problema adicional, que se le complica muchísimo colocar deuda para el momento de la elección, de un eventual balotaje o de cambio de gobierno. Entonces todos los vencimientos se van acumulando a mitad del año que viene. Entonces, de nuevo, ¿estoy ajustando fiscalmente? Sí, pero veremos cuál es el apoyo político a seguir ajustando el año que viene. Segundo, ¿estoy fortaleciendo la reserva del Banco Central? Sí, pero estoy emitiendo peso a lo loco, que a partir de octubre no voy a tener la oferta de divisas y voy a tener esos pesos que hoy están esterilizados que van a empezar a circular. Tercero, ¿bajé las necesidades de financiamiento de corto plazo? Sí, pero estoy pateando todo a mitad del año que viene en deuda que ajusta por inflación o tipo de cambio, lo que sea mayor, que me va a empezar a generar problemas de refinanciación el año que viene. Estos son los vencimientos de deuda en dólares, muy poco deuda de mercado. El vencimiento que tenés fuerte es con el Fondo Monetario, entonces que el Fondo Monetario nos diga que cumplimos la meta del segundo trimestre, una buena noticia, definitivamente, porque si no habría que pagarle esto al Fondo Monetario, estas barras verdes, que sería imposible para Argentina y estaríamos en default con el fondo, categoría que hoy tienen Senegal o Zimbabue, digamos, y claramente creo que nadie quiere ser Senegal o Zimbabue, con lo cual poder rolear los vencimientos con el Fondo Monetario es una buena noticia. Esta es la composición de la deuda de Argentina, básicamente la composición para mostrar que si yo quiero mover el tipo de cambio porque creo que se solucionan los problemas, toda el área amarilla, la verde oscura, la roja y la verde clara, ajusta por inflación o por tipo de cambio, con lo cual inmediatamente me va a ajustar. ¿Qué es lo único que se podría licuar? Esto que son los pasivos del Banco Central. Todo el resto de la deuda me va a ajustar inmediatamente o por inflación o por tipo de cambio. Para ir terminando y no extenderme mucho más y tener tiempo para alguna pregunta, ¿cómo viene la inflación este año? Los últimos 8 meses ya viene al 96%. Esta es la composición, subieron los precios internacionales con un tipo de cambio oficial que depreció anualizado los primeros 8 meses del año al 52%, una brecha que se incrementó con este ajuste de servicios públicos y esto de salario. Ahora, si uno quiere proyectar inflación, ¿qué está pasando con las tarifas? La estoy ajustando al alza. ¿Qué está pasando con los salarios? Primero tenían paritarias anuales, después semestrales, después cuatrimestrales y ahora empiezan a ser trimestrales. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio oficial? Lo deprecio más. Entonces, ¿cuáles son los únicos dos factores que podrían generar que desacelere la inflación? Que me caigan los precios internacionales o que reduzca la brecha.
Si no me caen los precios internacionales y yo reduzco la brecha, y la inflación va a ser más alta de lo que ya viene a un ritmo del 96%. ¿Cuánto aguanta? La reserva del Banco Central tiene 37.000 brutas, las netas, gracias al dólar soja, se recompusieron a 1.500 millones, pero acá lo que es clave es cuáles son las reservas líquidas. ¿Cuánta liquidez tiene el Banco Central, más allá de si son propias o no? ¿Cuánto tiene? 16.000 millones de dólares, y esto le sirve para aguantar mucho tiempo, especialmente cuando vemos que los depósitos en dólares, después de la crisis junio-julio, se empezaron a recomponer el margen. Entonces la liquidez esa, el Banco Central puede recurrir a la liquidez. ¿Cuáles son las incógnitas para el año que viene? La primera y fuerte es si la vicepresidente va a estar en modo pragmático o dogmático. ¿Qué es pragmático? Que entiende que hay que ajustar si no vuela todo por el aire. ¿Qué es dogmático? Es más de lo mismo. Me envuelvo en la bandera y muero envuelto en la bandera, digamos. Necesito el plan platita, necesito expandir, necesito ganar elecciones. Entonces esa es la primera clave. ¿Cuál es la segunda? ¿Cómo va a ser la importación de energía el año que viene? Ya se empezó el gasoducto este famoso, y de acuerdo a los técnicos, antes del invierno del año que viene podría estar operativo. Si es así, Argentina se ahorra 2.000 millones de dólares de importación de gas en el invierno del año que viene. Tercer punto clave, ¿qué pasa con el clima? Ahí me decían antes de que empiece la charla que había una tormenta en Córdoba. Bueno, creo que hace falta varias tormentas más, porque si hay un tercer año de Niña severo, y hay gente que dice que puede llegar a ser algo, todavía falta un mes por delante para que se defina, pero si vamos a un escenario como el del 2008-2009, no hay dólares suficientes para aguantar semejante sequía. Y el cuarto es, si bien se está tratando de combatir el desequilibrio en el mercado de pesos, ajustar las tarifas, reducir el excedente y todo esto, bueno, ¿cómo manejar la inercia inflacionaria, que es claramente qué es lo que está pasando con los salarios? Para finalizar, y ya cualitativo, crisis en etapa, de nuevo, ¿cuál es el escenario que vemos como más probable? De corto plazo, de acá hasta fin de año, que se siga tratando de evitar el incremento de la brecha, con un gobierno tratando de pisar gasto público y hacer que el déficit fiscal vaya de estos bonos duales para generar demanda de bonos. Entonces creo que eso le puede dar cierta estabilidad hasta fin de año a la estabilidad en los niveles exorbitantes que se encuentra actualmente la economía. Ahora creo que justamente lo que te genera esa relativa estabilidad de corto plazo va a ser lo que el año que viene entra en duda o te genera los problemas, que es la posibilidad de seguir ajustando fiscalmente un año electoral, donde si las provincias van a desdoblar sus elecciones, vamos a tener elecciones del 10 de enero hasta el 30 de diciembre del año que viene, con todo lo que implica eso sobre la presión de gasto público. Segundo, que voy roleando la deuda, pero cada vez que roleo voy incrementando los vencimientos de mitad del año que viene de deuda que no se puede licuar, porque ajusta por tipo de cambio por inflación. Y lo tercero, que si bien acumulé reservas y esas reservas me dan cierto aire de cortísimo plazo, emití muchos pesos para comprar esas reservas, que en algún momento van a empezar a dar vuelta en la economía, y en la medida que esos pesos empiecen, y esa acumulación de reservas me saca oferta futura de divisas, y en la medida que esos pesos empiecen a circular, me va a empezar a generar presión sobre el mercado de cambio. Que de corto plazo tengo dólares para intervenir, pero de mediano plazo, y veremos qué es lo que pasa con el tema climático, va a ser más difícil esa intervención. Creo que me prolongué demasiado, pero hay demasiados temas para hablar. No sé, queda abierto a preguntas. Muchas gracias, Fernando. Como siempre, muy completa, muy interesante la exposición. Algunas preguntas de cosas que uno lee en los medios de prensa. Por ejemplo, hay una idea
que se le atribuye al nuevo superministro que tenemos, que no solamente es ministro de Economía, sino parece que es canciller también, respecto de un convenio de información con el IRS de Estados Unidos, que en principio sería disuasivo, es decir, hago un blanqueo para que traiga fondos, si no voy por esa otra vía, y de última, cuando uno lo piensa fríamente, uno dice, mira, es al ala dura de la coalición gobernante, le está vendiendo que le está sacando a los ricos, como es un poco el discurso que ellos tienen. ¿Vos ves que hay alguna chance de que prospere eso? A ver, claramente hoy el paraíso fiscal del mundo es Estados Unidos, ¿no? Porque todo el resto empezó a compartir menos Estados Unidos, con lo cual la forma de estar cubierto hoy está en Estados Unidos. Eh, Siempre estos rumores buscan, y más en un país, digamos, que si hay algo que le escasea son las divisas, buscan generar de alguna forma la idea de un blanqueo y que entren dólares y que... La verdad que con la experiencia del último blanqueo en Argentina, yo creo que la propensión a entrar en un blanqueo por parte de los argentinos es bajísima. Y la verdad que, y esto es una opinión claramente personal, no tengo ninguna información, ¿no? Pero si el gobierno anterior no consiguió eso, la verdad que me cuesta pensar que este gobierno lo vaya a conseguir. La verdad, de nuevo, es una opinión 100% personal sin ningún tipo de información. Siempre se lo usa para tratar de hacer un blanqueo y que haya gente preocupada que prefiera entrar al blanqueo y eso genera unos dólares más al Banco Central, ¿no? Bien. Una pregunta del público, Rodo, puntualmente pregunta si el dólar oficial, siguiendo una depreciación gradual o un ajuste o desdoblamiento para equilibrar con el nivel del dólar soja. Concretamente, además del dólar soja, que se habla del Malbec, del Qatar, bueno, han puesto todos los nombres habidos y por haber, ¿vos crees que es factible que ocurra, pero fundamentalmente es factible administrar esa cantidad A ver, de... a ver, la pregunta está buena. En las últimas semanas estuve dando varias charlas en Mendoza y me hablan de del dólar Malbec. Y la pregunta es, ¿cuánto exporta la industria vitivinícola argentina? Y me dicen 100 millones de dólares al año. Bueno, ¿para qué el Banco Central va a sacar un dólar Malbec para juntar 3 millones de dólares? Digamos, claramente el dólar soja, la única motivación que tenía es que el Banco Central acumule reservas. No era una motivación de competitividad, ni muchísimo menos. Entonces, con el único sector que se podría hacer esto es con el sector agropecuario. ¿Y para qué? Para soja, eventualmente, podría maíz. No creo que lo vayan a hacer de nuevo. Lo primero. Lo segundo, que vaya un ajuste. A ver, yo creo que el gobierno tiene claramente identificado el problema de un salto cambiario. Un salto cambiario en una economía como la Argentina va a pasar inmediatamente a precio. Con lo cual, el gasto público te va a ajustar, la deuda pública te va a ajustar, y lo único que vas a licuar son los pasivos monetarios, que como ya le mostré, para mí no son una preocupación los pasivos monetarios. Entonces, creo que correctamente el gobierno quiere evitar una devaluación. ¿Por qué? Porque en el momento que devaluemos, ahí iríamos a lo que nosotros llamamos el escenario del Rodrigazo. ¿Por qué? Ajustaste tarifa, devaluaste, eso te va a pasar inflación. La pregunta es, ¿tener el poder político para aguantar el periodo de ajuste de jubilaciones, pensiones, planes sociales y sindicatos? Porque si no lo puedes aguantar, vamos a tener un salto en la tasa de inflación y vamos a quedar con los mismos problemas que tenemos hoy. Entonces creo que hay que evitarlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se evita? Bueno, yo lo evitaría de otra forma, generando confianza, reformas estructurales, todo esto. ¿Cómo lo evita el gobierno? Bueno, pisando cada vez más importaciones, poniendo más cupo, más el dólar Qatar, el dólar Brasil, el dólar Europa, el dólar... Bueno, se van a ir tratando de restringir el acceso al mercado de dólares, ¿no? Sí, sí, coincido totalmente, Fernando, y la pregunta que seguía venía un poco a eso.
si bien es correcto acumular reserva, incluso cumplir con el fondo, que obviamente el fondo también le conviene para asegurarse el cobro, que se acumule reserva, el cobro de su creencia para acumular reserva y demás, con una brecha del 100% para arriba, ¿cómo haces para que esas reservas se mantengan en el central, ¿no? Y que no se las lleven los importadores? Bueno, claramente la solución que encontró el gobierno es pisando las importaciones, ¿no? Ahora, cuando pisa las importaciones, empieza a tener problemas de faltante, cuando tenés faltante, tenés problemas en actividad económica, al mismo tiempo el importador que se deshace de un bien importado tiene que poner la expectativa de recomposición de stock y la probabilidad de recomposición, con lo cual se te empieza a meter en inflación. Bueno, pero es el modelo que tenemos, digamos. Ahora, pensar que este gobierno vaya a eliminar la brecha, no, creo que es absolutamente imposible y creo personalmente que es absolutamente no recomendable, porque vamos a tener un serio, digamos, un problema inflacionario mayor, ya es serio, va a ser mayor. Entonces, creo que está bien que traten de evitarlo. Y en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se hace para generar confianza? Que es la pregunta que nos hacemos siempre en este espacio, e incluso ustedes lo vienen planteando de hace mucho tiempo. A ver, si uno se quiere, pensemos 2, 3, 5, 10 años Argentina. Argentina tiene grandes potenciales. El tema es que tenemos que entender que hay un corto plazo, un par de años, que hay que ajustarse el cinturón en pos de entrar en un círculo virtuoso. ¿Cuáles son las grandes fortalezas de Argentina? El sector agroexportador, el sector energético vaca muerta, el sector minero de litio. Esos son, digamos, los sectores que tienen competitividad y que son los que te tienen que generar divisas. Ahora, vos le tenés que generar el incentivo para que inviertan más y te generen más divisas. Si vos no le generas el incentivo, va a ser difícil. Ahora, lo otro que tiene Argentina, que no lo tiene cualquier país, es que Argentina es acreedor externo del resto del mundo. Siempre vivimos hablando de la deuda del gobierno, pero en realidad, como economía, los argentinos tenemos más acreencias contra el resto del mundo que deuda contra el resto del mundo. ¿Qué quiere decir? Que todos los dólares que tenemos en el colchón, afuera, en blanco, en negro, gris, el color que sea, son más que las deudas que tiene el país contra el resto del mundo. Entonces, si vos generás un poquito de confianza, ese poquito de confianza te genera un ingreso de capitales que ya te pone en un círculo virtuoso. Ahora, ¿cómo se genera esa confianza? Y para mí la palabra clave es el combate a la inflación. ¿Cómo combatir la inflación? No hay que tener déficit. Esas son las tres variables clave. Ahora, cuando uno empieza a pensar políticamente, a ajustar fiscalmente, y la verdad que a nadie le gusta. Estabilizar tipo de cambio, bueno, eso todos pensamos en dólares, creo que vamos a estar de acuerdo. Lo tercero es flexibilidad de precio a la baja. ¿Qué quiere decir? Que como yo no puedo buscar competitividad devaluando, la competitividad tiene que venir bajando salario a la baja cuando sea necesario. Bueno, el día que hagamos eso, vamos a poder controlar la inflación y se generará de nuevo demanda de activos en peso y será el principio de un proceso de estabilización. Ahora, hasta que no hagamos eso, cada vez la tasa de inflación va a ser mayor, ¿no? Esta idea de que los próximos 3 años la inflación va a ser 100%, no. Si el año que viene apuntamos a la inflación de 100%, el año que viene la inflación va a ser 150 y el otro año va a ser 250, digamos. Pensar que nos podemos estabilizar en 100% de inflación es algo que no existe. En esto de generar confianza, ¿no? El tema de cambiar permanentemente regla de juego, estamos viendo si suspendemos las pasos, si están los votos, si no están los votos, los cambios de, le das el dólar soja por un lado y el Banco Central saca una circular en la cual no se puede comprar más dólares y después rápidamente y desprolijamente una modificación, el llevar al Senado modificación en la Corte Suprema, creo que no ayuda para nada eso, ¿no? A ver, de nuevo, Saúl, a ver, si uno piensa, ¿qué necesitamos? Inversión. ¿Y cómo decide una inversión su inversión?
tasa de retorno ajustada por riesgo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer desde la política? Y el país se debería centrar en la reducción de los riesgos, en bajar los riesgos. Y bajar los riesgos básicamente lo que estás hablando vos, Saúl, es decir, previsibilidad, reglas de juego estables, buenas o malas, pero estables por lo menos, no me las esté cambiando todo el tiempo. Digamos que yo sepa exactamente con lo que me estoy enfrentando. Calidad de las, no sé, temas institucionales, justicia, todo esto hace el riesgo. Entonces yo necesito tasa de retorno ajustada por riesgo. ¿Qué hay que atacar? Ese riesgo. Pero de nuevo, si uno dice, ¿cuál es la situación argentina? Y Argentina no tiene un gran déficit externo, no tiene un gran déficit fiscal. Argentina tiene un déficit fiscal por debajo del promedio de América Latina hoy. Y en el extremo, como un ejercicio matemático, si hoy Argentina decidiese dar subsidio cero a la energía, tendremos equilibrio primario. Con lo cual, el ajuste fiscal tampoco es una locura lo que hay que hacer. Está bien, después queremos bajar los impuestos, después, pero digo de nuevo, los desequilibrios que tiene la economía argentina son muy chicos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que tener desequilibrios chicos, pero nadie está dispuesto a financiárselo. Entonces, si yo debo 100 pesos y nadie está dispuesto a prestarme 100 pesos, es un problema. Bueno, esa es la situación argentina. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo es exorbitante. Y eso lo vemos todavía en la cotización de los bonos. Uno dice, ¿cómo puede ser que un bono argentino valga 80% de su valor nocional cuando el año que viene hay que pagar 2.000 millones de dólares de servicio de deuda? No tiene ninguna lógica. Bueno, eso es el riesgo argentino, digamos. Pero de nuevo... Y en ese contexto... Pero no, te iba a preguntar por el equity. creo que encaminarlo no es tan difícil. El equity, de nuevo, a ver, si vos entras, Saúl, en un escenario donde logra revertir las expectativas, el equity debería multiplicarse por varias veces. Ahora la pregunta es, ¿alguien está dispuesto a hacerlo? No de este gobierno, del próximo. ¿Está dispuesto a hacerlo? A ver, yo no soy ni político, pero uno empieza a escuchar gente que habla y bueno, el error de Macri fue sacar el cepo el primer día. O sea que el próximo gobierno va a seguir con cepo. Bueno, ¿quién invierte con cepo? Porque el cepo significa que hay una brecha. Bueno, el ajuste fiscal es muy difícil, necesitamos un poco de inflación. Bueno, un poco de inflación, yo me acuerdo hace 40 años venimos hablando un poco de inflación, no le hace mal a nadie. Bueno, hace 70 Lo decía años... Alfonsín. Exactamente, hace 70 años que promediamos 65% de inflación. Entonces, de nuevo, yo creo que si estamos dispuestos a hacer las reformas en serio, Argentina no tiene grandes desequilibrios, Argentina tiene potencial en sectores exportadores competitivos, tiene una tasa de ahorro externo muy grande, bueno, ahora tiene que aparecer alguien que sea capaz de canalizar todo ese potencial, ¿no? Y para canalizar el potencial de corto plazo, hay que mostrar que estás dispuesto a poner la situación en orden. Y la situación en orden es de nuevo, vamos a bajar la inflación. ¿Cuál es el programa antiinflacionario? Bueno, tiene que empezar con la eliminación del déficit fiscal. Y inmediatamente, por detrás de eso, te viene, bueno, pero también queremos bajar los impuestos. Bueno, ok, hay que bajar el déficit y después hay que pensar cómo vamos a bajar los impuestos. A ver, si queremos bajar los impuestos hay que bajar el gasto. Bueno, ¿queremos bajar el gasto? Bueno, necesito primero más aportante, más empleo en blanco, entonces te entra la reforma laboral, necesito una reforma previsional, necesito una reforma impositiva. Bueno, todo eso cuando lo vas haciendo doble clic va entrando en cada uno de lo que son las reformas estructurales. Pero de nuevo, si uno agarra la foto y dice, che, Argentina, ¿cuánto déficit tiene? Tiene un déficit primario este año por debajo de 3 puntos de producto, un punto de intereses, tiene un déficit por debajo de 4 puntos. Bueno, 4 puntos de producto, ¿cómo está? Está mejor que América Latina en promedio. Déficit en cuenta corriente, este año va a tener un déficit de 1.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. Nada, casi equilibrado en términos del producto. Bueno, sí, está claro, estamos con cepo, estamos con prohibición de importaciones, estamos completamente de acuerdo, pero no tenemos un desequilibrio externo. Bueno, entonces el punto de partida no es una situación tan dramática y tenés grandes potenciales. Ahora, hace falta un estadista, ¿no? Un estadista que te venda el futuro a costa de un ajuste de corto plazo. Sí. Que haya confianza en que lo pueda lograr y demás, ¿no?
te llevo afuera con 2 o 3 preguntitas, Fernando. Vale, sí, sí. Te decía, vos hablaste cuando describiste la dinámica del CPI, hablaste housing y demás, donde parecería que estaría más o menos en línea, pero apareció también en la última medición que el sector servicios estaba con algunas subas más amplias, más generalizadas. ¿Vos crees que eso puede seguir? ¿Cómo lo ves eso? A ver, cuando venimos planteando el tema inflacionario en Estados Unidos, decimos hay dos desafíos. Uno es housing y el otro es qué pasa en el mercado laboral. La presión que tiene de los costos laborales por unidad de producto. Y servicios intensivos en mano de obra. Entonces, cuando yo digo el ajuste que necesita es el Sam Payne que habla Powell, bueno, el Sam Payne es que la gente le duele un poco y baje el nivel de demanda. Cuando baje el nivel de demanda va a bajar la demanda de empleo, que hoy tenés 11 millones de búsquedas laborales no cubiertas, y por otro lado, si me empieza a ver un poco, voy a estar dispuesto a trabajar un poco más, con lo cual me va a aumentar la oferta de empleo. Si me aumenta la oferta de empleo y me baja la demanda laboral, el desequilibrio en el mercado de mano de obra va a ser más chico, y eso es lo que me va a generar que el sector de servicios afloje. De nuevo, servicios más intensivos en mano de obra son los dos sectores que falta ajustar, digamos. Housing y el mercado laboral. Pero el mercado laboral también se ve, el mercado laboral también se ve que está cayendo esa demanda de empleo y que está aumentando la oferta laboral, ¿no? Cuando vos mostraste la evolución de las curvas de rendimiento de los treasuries, que obviamente van siguiendo la suba de tasas de la Fed, sobre todo la parte corta, y se ve una inversión en la curva que refleja una potencial recesión, que después discutiremos si es hard landing, soft landing y demás. El componente clave que uno ve es que las expectativas de inflación en el largo plazo están bien ancladas y que la confianza en la Fed de que va a volver la inflación al 2% en algún momento, el 2024-2025, va a ser un hecho. ¿Vos ves que puede haber alguna chance que eso no se logre? A ver, Saúl, y ahí ustedes vienen del mercado, yo vengo de la macro. Para mí la inversión de la curva, lo que me está diciendo es que de corto plazo hay un apretón monetario, entonces las tasas son altas, y si el mercado cree que de largo plazo voy a controlar la inflación, la tasa larga es más baja. Entonces, para mí la inversión de la curva es que estamos viendo que la Fed ajusta, pero estamos creyendo que va a lograr controlarla. Ahora, que eso sea recesivo va a depender de cómo termine impactando la política monetaria en la actividad económica. Y nosotros venimos sosteniendo que no vemos un escenario de hard landing, básicamente porque no vemos que la economía americana esté apalancada, salvo por el tesoro, entonces no veo esa probabilidad de hard landing. La necesidad de desacelerar la actividad económica era obvia, más después de la recuperación post-pandemia, pero esa recuperación post-pandemia, espérame que no me está cargando la cuenta, esa recuperación post-pandemia claramente se tenía que atenuar. Ahora, dicho eso, digamos, si vos me preguntás si yo le veo alguna probabilidad a que no se vaya al 2% de inflación, yo creo que la Fed está claramente enfocada en combatir la inflación, y ahora ya no es solamente de la tasa, sino también de lo de discursivo, y creo que incluso el mayor problema que tuvo la Fed de la última charla hasta ahora fue ese rally en el mercado cayendo que se dio, porque de nuevo, cuando el mercado empieza a subir, la gente siente que todo se acabó, entonces listo, ya volvemos a la vida anterior. Y la Fed necesita un poco de sufrimiento, no porque sea masoquista, sino porque necesita equilibrar el mercado de empleo y necesita para eso que la gente se sienta un poco más pobre, digamos. Yo creo que se va al 2% de inflación, que si uno cree en ese 2% de inflación con una tasa real de 1,5%, la tasa de 10 años debería ser algo parecido al 3,5%, 3,5%,
que de corto plazo hay una volatilidad por el financiamiento del Tesoro y por la inflación y todas las dudas que tenga, pero creo que de nuevo la tasa de equilibrio es algo más parecido al 3,5%. Y la inversión de la curva, a mí personalmente, no me anticipa una recesión. Me está diciendo que monetariamente estamos siendo muy contractivos de corto plazo. Bueno, es lo que necesita para controlar la inflación. ¿Y por qué se invierte? Porque creo que van a terminar venciendo a la inflación. Que vaya a ser recesivo, de nuevo, creo que lo dije muchas cosas y muy rápidamente, pero cuando uno ve las proyecciones de los miembros de la Fed, te están diciendo que esperan en el segundo semestre una recuperación de actividad económica, ¿no? Ese ajuste de 1,7 a 0,2, dado que el primer semestre fue negativo, te está diciendo el segundo semestre va a ser positivo. En ese contexto que estabas planteando, ¿cuánto cree que le falta al equity para la corrección? En algunos lugares se habla de que hoy más o menos el price earning general del mercado está a 17 y en el promedio de las crisis está más cerca de 12, 13. Bueno, pero ahí hay un tema, Saúl, que de nuevo yo también lo dije al pasar, que es el tema de la inflación, ¿no? Porque estos earnings, Ahí te iba a llevar. para mí los earnings se tienen que ajustar. Para mí ahora cuando venga el earning season, tienen que empezar a ajustar los earnings a la baja. ¿Por qué? Sí, está con unos earnings inflados, que son earnings básicamente que está viendo qué está pasando con facturaciones y venta y todo esto, con una inflación de casi 2 dígitos. Bueno, yo creo que van a empezar a ajustar earnings a la baja. Creo que lo que le falta al mercado es un ajuste de earnings. ¿Cuánto más pueden seguir el equity hacia abajo? Digamos, más que precio, más que por el lado de precio, creo que tiene que venir por el lado de earnings. Creo que lo que hoy está fuera de equilibrio es esa proyección de earnings. Respecto a los precios, yo te digo, a mí en general, no me gustan todavía los índices. ¿Cuánto puede bajar? Es muy difícil. Bueno, nosotros habíamos proyectado inicialmente una baja de que se podía llegar al 30% y esa la tuviste. Puede caer un 10% más. Por ahí índices sí, pero creo que empiezan a aparecer, no me preguntes dónde, ustedes son los especialistas, pero empiezan a aparecer posibilidades, vos decís, che, yo tengo un portafolio de largo plazo. Bueno, yo creo que empiezan a aparecer precios interesantes, ¿no? Valuaciones, price earning puntuales de algunos sectores, de algunas empresas, que si lo enfocás a 1 o 2 años, decís, bueno, sí, hay cosas interesantes acá. Siempre con el cuidado de que cuando uno compra algo, no sé, compré una empresa americana, cuán americana es y cuán global es. Porque en eso que te compré una empresa americana que el 40% de la venta son Europa, y la verdad que no me gusta. Entonces creo que con esa salvedad, ¿no? Algo que sea bien gringo, digamos. Más local y menos global. Completamente. Europa yo creo que Con lo tiene cual está, un serio problema por delante. okay. Con lo cual está asumiendo que el dólar va a seguir firme prácticamente contra todas las monedas. A ver, yo vengo planteando que iba a estar firme el dólar, pero cada vez está más firme, digamos. ¿Por qué yo vengo planteando que se iba a mantener en 1,105? Básicamente por un diferencial de tasa. El diferencial de tasa te marca que el nivel de equilibrio hoy debería estar en 1,105, más cerca de 1,05 que de 1. Ahora, cuando empezás con problemas en China, empezás con problemas en Europa, ves que los países europeos empiezan a ir a situaciones de déficit fiscal, el problema de las recesiones y empezar a tener un risk off, como parecía lo que pasaba ayer en algunos momentos, bueno, eso es absolutamente imposible de predecir. ¿Qué creo? Yo creo que por diferencial de tasa hoy debería estar en 1 o 1,05. Si vos decís, bueno, entonces es un buen trade ahora meterse en euro, y la verdad que no sé, porque si, no sé, Rusia tira una granada para el lado que no tiene que pasar, y no sé a dónde lo vamos a buscar el euro, ¿no? Sí. Tal cual, y empiezan a aparecer temas políticos como la elección de Italia y demás, que también empiezan a Exactamente, complicar el panorama, ¿no? absolutamente. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la exposición, por los conocimientos que nos has transmitido. Estoy seguro de que bueno, todos los asistentes van a poder aprovechar muy bien estos elementos para una mejor toma de decisiones en el mercado financiero. Por Gracias favor, y también gracias a todos los presentes. Que tengan buena jornada.
Un placer, gracias a usted y gracias a todos los asistentes. Tengan buen día. Buen día.